Hola, buenas madrugadas. Aquí llegamos ya con plena luna llena. No sé si os habéis fijado esta noche. Y a partir de este momento estaremos hasta las 4, las 3 en las Islas Canarias. El espacio en blanco se va a llenar de temas de esos que nos gustan y serán 2 horas apasionantes con invitados de lujo, ya veréis. Ahí está la introducción, saludar a nuestro invitado, el invitado justo para este argumento y otros muchos, sobre todo el de esta noche, Antonio Piñero. Buenas noches, don Antonio. Profesor. Buenas noches, don Miguel. ¿Cómo estás? Pues contigo bien. Me alegro mucho. Y con la gente también. He de agradecerte eso, el esfuerzo que haces, porque me has dicho que tú eres un ser diurno. Madrugas, ¿no? Sí, me suelo levantar a las 6. A las 6 de la mañana. Sí, bicho raro. Hoy vas a estar hasta las 3 y pico con nosotros. Sí, ya lo sé. Cosa que te agradezco. Para quien todavía no te conoce, eres un invitado para nosotros, alguien muy querido en el programa, que lo sepas, también por nuestros oyentes, pero decir que eres licenciado, preparaos el currículum que tienen, en Filosofía Pura por la Universidad Complutense, licenciado en Filología Clásica por la Universidad de Salamanca, licenciado en Filología Bíblica Trilingüe por la Universidad también Pontificia de Salamanca, doctor en Filología Clásica por la Universidad Complutense, ha sido profesor de Filología Neotestamentaria en la Universidad Complutense, catedrático de Filología, Lengua y Literatura Griega, muchas más cosas, y lengua copta. ¿Hablas copto? ¿Entiendes el copto? Bueno, es difícil hablar eso y entenderlo porque es una lengua que ahora se utiliza prácticamente en la liturgia, aunque hay algunos egipcios, digamos, que lo hablan, ¿no? Pero no, yo me he dedicado solamente al copto y a dar algunas clases en la facultad, muy pocos alumnos, siempre en torno al copto que nos interesa para el cristianismo primitivo. Ya, y debe ser de las pocas personas que puedes traducir directamente los textos bíblicos directamente, ¿no? Del griego. Sí, claro, por supuesto, pero eso... Porque dices que sí, claro, por supuesto. Como pero porque forma parte del oficio. Es como si a ti te preguntaran ahora a ver si no puedes hablar así bien fácilmente delante de la radio. Pues a mí me cuesta. O sea. No, pero tú lo ves como una cosa normal, debe ser tremendo, ¿no? Claro, son años. Sí. Y muchos años de estudio. Además, aparte que el que estudia Nuevo Testamento no tiene que estudiar solo latín y griego, sino hebreo y arameo. Y también, si es posible, como pues me ha ocurrido a mí, cuando nos metimos en hacer toda esa empresa de sacar de los armarios las obras de los apócrifos del Antiguo Testamento, del antiguo, no del moderno, que yo creo que son la matriz del cristianismo, pues hay que estudiar etíope, siríaco, copto, eslavo antiguo, y todo eso tienes que estudiarlo, no hay más remedio, porque si no, no accedes a esos textos. Y yo me he examinado de eso, ¿eh? Sí. O sea, yo me he examinado porque mi cátedra es de las antiguas. ¿Y aprobaste? Hombre, si no, no estaría aquí. Claro. Todo un personaje, alguien que directamente nos va a dar luz de diferentes cosas que nos interesan mucho. ¿Crees que está aumentando el interés de la historia bíblica últimamente? ¿Hay más interés? Yo creo que sí. Sí. Pero es un interés, digamos, más selecto. Mientras la gran masa, por ejemplo, de los que antiguamente eran cristianos porque sí, caen en la cuenta que el cristianismo tiene, digamos, una estructura basada en mitos muy antiguos y con la mentalidad que tenemos, científica o pseudocientífica, me da igual, pues resulta que ya no traga esos mitos. Entonces hay una gran masa que se aparta, sí, pero hay selectos que tienen cada vez más interés y cada vez saben más. Sin embargo, el tema cada vez que vienes al programa eres uno de los invitados más descargados, es decir, que suscita interés por parte de toda la gente que nos sigue. Y hoy el tema de hoy yo creo que especialmente, el juicio final. No nos vamos a adelantar, ¿te parece? Vamos a dar lo que tú digas. Poco a poco vamos a ir dando algunos datos de eso. ¿A ti te metieron miedo con eso? Sí, claro, por supuesto. Y eso era, digamos, una asignatura pendiente y en cuanto pudimos... Es que es obra mía, fundamentalmente es la parte del león del libro, pero es trabajo de un equipo. Has escrito un libro que se llama El juicio final, precisamente. Sí, sí. El juicio final. El juicio final, de Edaf. Pues esta noche nos habéis pedido ese tema, vamos a hablarlo con la mejor persona, quien tiene más datos y quien nos puede dar más luz. 2:15, si queréis preguntarle, 900-137-137, 1:15 en las Islas Canarias, nos vamos a hablar de ese tiempo que nos espera a todos, el juicio final. En la historia que ha atemorizado y hasta aterrado a los creyentes y religiosos. Se trata de la creencia en el juicio final.
La creencia en un gran juicio final en el que un ser superior, justo y riguroso, evalúa la conducta mediterránea. Desde el Egipto faraónico hasta el pueblo judío, pasando por el mazdeísmo o las religiones griega y romana, esta creencia llega al cristianismo, que la expande por toda su zona de influencia a lo largo de su historia. La idea de un Dios que premia o castiga según nuestros actos a una eternidad gozosa en el paraíso o a un sufrimiento infinito en el infierno es algo que ha acompañado a millones de seres en todo el planeta. Pero ¿de dónde surge esa idea? ¿Qué raíces históricas tiene? ¿Es real o es tan solo un invento de la religión para atemorizar y controlar a sus fieles? Bueno, pues empezamos, si quieres, por el principio. ¿Dónde surge la idea del juicio final? En nuestro ámbito, lo más antiguo que tenemos es el ámbito egipcio. Pero al principio, en Egipto también, digamos que no tenían vida de ultratumba nada más que los ricos. Es decir, aquellos individuos que de alguna manera estaban al lado del faraón. En principio, solo era inmortal el faraón, digamos 2300 años antes de Cristo, en el Imperio Antiguo, o 1800 años antes, y que aquellos a quienes el faraón concedía el privilegio de poder tener una tumba. ¿Ah, sí? Sí, los demás prácticamente desaparecían. Esa es la primera creencia. Ahora, poco a poco esa idea se... Espera, ¿desaparecían qué significa? ¿Que no los... Sí, quedaban aniquilados. Desaparecen totalmente, es decir, no había una vida de ultratumba nada más que para personas selectas. Es una cosa curiosa, pero es verdad. Ahora, de alguna manera, la idea del juicio, ya acercándonos más a nosotros, evoluciona en Egipto y tenemos ya en el libro de los muertos la idea de que prácticamente todos, en el momento del morir, el alma lo lleva el chacal Anubis desde el este, va hacia el oeste, más o menos con el paso del sol, y el alma es pesada en un tribunal. El alma está representado por el corazón, y si el corazón no es pesado, más bien es ligero, no tiene ninguno de esos pecados que le hacen grave y que le tiran hacia abajo, pues llega al paraíso, y el que no es condenado allí mismo a una especie de olvido eterno. Digamos, no existe un infierno como luego nosotros tendremos, pero sí el olvido eterno, casi la nada. ¿Y eso que hablas en tu libro de juicio y contraseña, a qué se refiere? Juicio y contraseña. ¿En qué sentido lo dices? Hay un capítulo que se dedica también dentro de los egipcios, como que hubiera algún tipo de contraseña, algún tipo de... Sí, bueno, ¿te refieres a eso? No. Bien, en líneas generales es que junto con el juicio está que los individuos religiosos, cuando se encuentran a las, digamos, divinidades que controlan el tránsito desde la muerte hasta el juicio, y después tienes que darle una serie de contraseñas para que te dejen pasar y llegar. Si no, eres aniquilado antes de que llegues al juicio. Eso está clarísimo. Tienes que decir unas palabras. Y luego, en una parte del cristianismo, es curioso, la parte de los cristianos gnósticos, en el siglo II hay un montón de tratados en lo que prácticamente lo único que se desarrolla son contraseñas. Dirás tú, ¿cómo es posible eso? Pues sí, un tratado gnóstico cristiano, Pistis Sofía, que es una parte del siglo III y otro del siglo IV, y el libro anterior prácticamente son, si te encuentras con tal potestad en el camino hacia arriba, le tienes que decir esto o lo otro, y a veces son unas frases complicadas. Eso es en muchas culturas. El libro de los muertos es el libro donde los egipcios recogían un poco todo ese tránsito. Todo ese tránsito, las palabras... ¿Cómo se daba el tránsito? Es decir, moría y ¿qué pasaba? Pues es lo que te digo, que el tránsito teóricamente es el chacal Anubis el que transporta, digamos, el alma o es transportada en una suerte de barca desde el este al oeste. Y se encuentra, cuando llega al final, que es el momento en el que el sol desaparece, entra en el reino de la oscuridad, y allí le espera alguien que le conduce a la pesada del alma.
¿Quién hace esa pesada del alma? ¿Quiénes son los que se encargan de...? Pues más bien Set y otros dioses que tienen la parte negativa. Es decir, que a priori el que está pesando el alma está deseando condenarla. Sí. Sí. Pero le espera Osiris al otro lado, como el alma salga liberada, y entonces tiene una vida tan real como la de Osiris, que es rey de los muertos, que vive, es verdad, pero vive porque está muerto. Es decir, porque está en un reino que ya no es el de los vivos de aquí, pero es una vida estupenda, claro. Sí. Claro. Eso va evolucionando y nos va llegando a nosotros. Espera, catálogo de muertos. Hablo de un capítulo que habla de necromancia, espectros. ¿Se creía que había este tipo de seres? Sí, totalmente. Incluso en ámbitos estrictamente, en apariencia, monoteístas, como es el ámbito judío, ya no te quiero contar, hasta tiempos muy cercanos a nosotros. En el ámbito greco-romano se ha creído siempre, y hoy día, eso lo sabes tú. Pero desde luego, en el ámbito judío, una de las historias muy notables es cómo el rey Saúl, lo dice Primera Crónica, dice, Saúl murió porque en contra de la orden de Yahvé, en vez de consultar a Yahvé, consultó a una nigromante. Sí. Sí, así lo dice. Por eso murió el rey Saúl. Fíjate. Y ciertamente en Israel, que era un pueblo muy dado a todas estas cosas, mucha gente no sabe, pero Israel era un pueblo bastante mágico. Sí. Muy mágico. Y tanta fama tuvo que cuando nosotros hemos conservado papiros mágicos desde el 100 antes de Cristo o otros posteriores, como el papiro mágico de París, cantidad de fórmulas mágicas son judías. Sí. Algunas de Yahvé y otras, más tarde, de Jesús. Es decir, gente que no son cristianos o cristianos que utilizan Jesús como nombre mágico. Eso no es cristiano, lo adelanto. Pero que tenemos en papiros mágicos fórmulas judías, cantidad. Déjame que dé el teléfono, ya tenemos un montón de preguntas. Vamos a tratar de... ¿Tú conoces el Testamento de Salomón? Sí. Pues en el Testamento de Salomón hay montones de fórmulas mágicas para controlar a los demonios. Lo sé, lo sé. 900-137-137 es nuestro teléfono por si queréis preguntar esta noche a nuestro profesor catedrático. A ver por dónde seguimos. Teníamos esa idea en los egipcios. ¿Cómo llega? ¿Los judíos también tenían idea del fin del mundo? Del juicio final. No, bueno, aquí sí que le va a sorprender lo que voy a decir ahora a nuestros oyentes. Hay una obra escrita en el 260 en la Biblia hebrea, el Eclesiastés, Cogelet, el predicador atribuido a Salomón, 260 antes de Cristo, solo 200 y pico años, que no creía en absoluto en la otra vida. ¿No? En líneas generales, bueno, esto es una cosa para muchos como sorprendente, pero en líneas generales los judíos jamás han creído en la otra vida hasta la época en que fueron influidos por los griegos después de Alejandro Magno. Es decir, pensamos que no se moría y se acababa todo. Todo. Y sin embargo era un pueblo que tenía que cumplir la ley de Yahvé, pero porque creían, erróneamente por supuesto, que si tú cumplías la ley, tarde o temprano Dios en esta misma vida te daba un pago. El hombre rico, rodeado de los pimpollos, sus hijos, etcétera. Evidentemente eso era erróneo, pero es sorprendente, ¿a que sí? Sorprendentísimo. 300 años antes de Cristo, nadie creía en el otro mundo en Israel. Casi nadie. ¿Cuándo llega esa creencia? ¿Cuándo llega todo ese, perdón la palabra, el montaje? ¿Cuándo se estructura ese juicio final? Pues fundamentalmente, para mí, en torno al siglo II, cuando en Israel, bueno, ya tenemos antes, eso en el libro lo pongo, tenemos adelantos, Yo no digo que no haya adelantos, incluso en Ezequiel, en algunos salmos, Salmo 73, 16, etcétera, hay como atisbos, ¿no? Pero cuando llega, respondiendo directamente a tu pregunta, es cuando de alguna manera las relaciones comerciales con Irán, con Persia, en el siglo II antes de Cristo se hacen más intensas y de alguna manera le vienen ideas persas de una religión que los mismos judíos, a pesar de estar convencidos de que la suya era la verdadera, estimaban mucho. Y sobre todo cuando se extiende en Israel el influjo impresionante de creencias que pertenecen a la religión griega más o menos antigua. Es decir, los órficos, aquello que había sido revelado por el dios Orfeo. Cuando eso se extiende en Israel,
Entonces es cuando los israelitas creen. Entonces tú te imaginas a Jesús, cuando él habla del infierno y del cielo y todo eso, pues es un fariseo. Lo siento para algunos que dirán, como dice este hombre, que Jesús era un fariseo. Lo era. Ajá. Y hay ¿Qué son los fariseos, para quien no conoce ese Pues los concepto? fariseos son aquellos que se apartaban, los judíos que se apartaban de la masa, de tal manera que pudieran hacer vivir una vida de pureza, de estudio de la ley y de observancia plena de la ley. Ajá. Entonces Jesús era uno de esos, y lo que te puedo decir es que yo estoy convencido que no tenía ni idea que esa fe tan firme que tenía de la resurrección no tenía más de 200 años firmes en Israel. Ya. ¿De dónde surge esa creencia? Es decir, es curioso que de repente no se crea nada, o sea, viene como influencia, pero ¿no está basada en un conocimiento profundo o son simplemente mareas, se puede responder muy bien. Se puede responder muy bien, tanto en lo que respecta a la religión egipcia, al principio de una manera un poco nebulosa, a la religión irania también de una manera nebulosa, pero desde el siglo VII, en la religión griega, la base de lo que luego será el juicio final es empezar a considerar el hombre no como una unidad, no como mi cuerpo y alma, sino como alma y cuerpo separados, y que el alma es de alguna manera espiritual e inmortal, y que si no muere, tarde o temprano, tiene que llegar a un sitio donde descanse. Y segunda idea, unido con el alma inmortal, la necesidad de, al ver las injusticias que hay en este mundo, la necesidad que tiene todo el ser humano de decir, tiene que haber otro sitio más allá, una vez que creo que mi alma es inmortal, donde toda esta injusticia se repare. De ahí nace. 900-137 nuestro teléfono. 2:30, 1:30 en las Islas Canarias. Esto es Radio Nacional de España. Estás en el Espacio en Blanco. Esta noche con Antonio Piñero hablando de cosas que nos dieron mucho miedo, que todavía siguen dándonos mucho miedo. ¿Cuándo se institucionaliza? Eso. La idea del juicio final en la religión católica. Vamos a ir a nuestra religión. En la religión cristiana el juicio iba a decir final se instaura, sí, me gusta. Sí. Eso, pues, claramente en nuestra religión, como separada del judaísmo, Ajá. se instaura claramente en los evangelios. Porque ahí, por ejemplo, el capítulo 25 del Evangelio de Mateo, el que tenga un evangelio por ahí que lo lea, ya verá, ahí hay una descripción pavorosa del juicio final. Y en el capítulo 13 del Evangelio de Marcos tiene los preludios con todos los cataclismos cósmicos del juicio. Ahora bien, en el judaísmo, madre de la religión judeocristiana primero y luego cristiana, el juicio final está antes, en torno ya al siglo tercero, como digo, o siglo segundo, ya está bastante claro. Ya. Yo recuerdo una frase que me decían, llanto y crujir de dientes, pero bueno, quizá cuando hablemos del infierno hablemos de eso, ¿no? Sí. Un juicio final que sea de forma personal, es decir, tú te mueres. No, al principio no. Al principio es un juicio global. Global. La idea de un juicio personal, estrictamente personal, curiosamente en el cristianismo lo tenemos testimoniado con toda claridad a partir de la época de San Agustín. O sea que en el siglo IV. Uh-huh. Antes queda un poco oscuro. Es que la religión cristiana, incluso para definir lo que es la naturaleza de Jesús como hombre y Dios, tardó aproximadamente 430 años después de la muerte de Jesús para definirlo. Así que notes en el concilio de Calcedonia del 451. O sea que no se extrañe nadie de los que nos oyen de que también se tardara en saber eso del juicio final y el juicio particular. Mira cómo suenan las campanas. Sí. Que anuncian el juicio. Juicio final para todos. Y el Evangelio está hablando de una serie de cataclismos y de... Previos. ¿Por ejemplo? Pues, por ejemplo, el choque de los astros, de una manera tremenda. Temblores espantosos. La aparición, que dice Mateo claramente, del estandarte de Cristo. Rayos, relámpagos, la caída, como decíamos, de todos los astros, lluvia de sangre, grandes guerras, se pelean unos a otros, un cataclismo final en el que prácticamente cuando llega el momento del juicio, casi todos se han matado entre sí. Por el pavor a todo Sí. eso que llega, ¿no? Sí.
Eso lo tenemos descrito en los evangelios. El que quiera lea Marcos 13. ¿eh? Ya. ¿Y cuándo se instaura esa otra idea de el juicio personal? Que a mí me daba también mucho miedo, que de repente mueres y te encuentras delante de... Pues es relativamente sencillo cuando se ve... la idea del juicio final está al principio del cristianismo unido a la venida de verdad de Cristo. Es decir, Jesús fracasa aparentemente en su misión porque los judíos pues acaban matándolo, ¿no? Entonces termina aparentemente, pero como resucita según la creencia cristiana, vendrá. Y entonces cuando viene ya como juez y juez supremo de vivos y muertos. Pues bien, esa venida se creía, tanto Jesús lo creía, no como él mismo, sino como, digamos, Dios, que fuera el juez, como Pablo de Tarso y los cristianos, San Pablo, y todos los cristianos primitivos estaban totalmente convencidos de que ese fin del mundo, con la venida de Jesús, estaba, digamos, pues a la vuelta de la esquina. Ahora bien, vendrá como ladrón en la noche. Exacto, y cuando nadie lo sabe, pero en esta generación. Pero cuando eso se retrasa, eso tiene dos efectos. Uno, insistir mucho más de lo que hizo Jesús en que el reino de Dios en la tierra ya ha empezado y que es la Iglesia. Y segundo, dejar el juicio final allí, por los siglos de los siglos o por milenios, no sabemos cuándo, ¿no? O sea, muy al final, naturalmente, enseguida los cristianos se plantean, bueno, ¿y cuando yo me muera qué pasa? Y los doctores de la Iglesia dicen, cuando tú te mueras, habrá un juicio privado para ti, en ese mismo segundo. Y ya los malos irán al infierno en ese instante, los que necesitan purificación, al purgatorio, y los otros a un cielo previo del alma solo. Y luego hay el juicio final para todos aquellos que vivan o tengan que resucitar, pongamos dentro de miles de millones de años, teóricamente, o dentro de 1000 años, o dentro de 2000 o 3000, entonces se hará un juicio justificatorio delante de todo el mundo. La sentencia que fue clara para ti o para mí será clarísima delante de los ojos de los millones que vivieron. Qué curioso. Déjame que te vaya preguntando algunas cosas. ¿Has estado en Jerusalén alguna vez? Sí. En el Monte de los Olivos, la cantidad de tumbas que hay. Ellos creen que van a ser los primeros en resucitar cuando vuelva Cristo. Efectivamente, porque la venida del Mesías, desde el capítulo 14 de Zacarías, probablemente es en el Monte de los Olivos. ¿Sí? Sí, en el sentido de que el Mesías volverá en Jerusalén. Pero como iba tanta gente para la Pascua, tuvieron que expandir, digamos, los aledaños de Jerusalén y considerarlo el Gran Jerusalén. El Monte de los Olivos, ya en época de Jesús, es el Gran Jerusalén. Es decir, que si los pies del guerrero divino, que viene antes del juicio, instalar el reino de Dios en la tierra, se ven, donde se verán probablemente es en el Monte de los Olivos. El Monte de los Olivos. ¿Cuánto durará ese reino de Dios cuando regrese? Pues según los datos históricos que tenemos. El cristianismo ha oscurecido totalmente esa fase, digamos, terrenal. Si tú ahora lees los evangelios, y cualquiera, vamos, yo se lo digo muchas veces a mis alumnos, coger papel y lápiz, prácticamente queda oscurecido. ¿Sabes por qué? Pues por la influencia de San Pablo en los evangelistas, que San Pablo no es un judío de Jerusalén, sino que es un judío del Imperio Romano. Y entonces, claro, ese reino en la tierra es imposible de vender como mercancía religiosa, y entonces esa parte queda oscurecida. Y ya, entonces te diría, ¿cómo podemos saberlo? Pues no sabemos. ¿Tú sabes cómo lo he reconstruido yo en el libro? ¿Cómo? Pues utilizando los datos del capítulo 20 del Apocalipsis. Y he dicho, señores, si el Apocalipsis está en el Nuevo Testamento y es considerado sagrado, supongo que se me permitirá utilizar el capítulo 20, donde se habla de un reino de Cristo en la tierra intermedio de 1000 años. 1000 años. Ah, y una cosa curiosa. En esto he cambiado un poco de opinión, desde que escribí el libro. Sí. ¿Sabes? Pensando, dice, 1000 años. Pues probablemente en esos 1000 años la gente no muere y no se casa. ¿Y tú sabes por qué 1000 años? ¿No muere y no se casa? No. ¿Por qué? Porque el que viva esos 1000 años en esa especie de jauja feliz, que será el primer reino de Dios en la tierra, tal como lo describe el Apocalipsis, he llegado a la conclusión de que como hay un principio apocalíptico que es el final, será como el origen, el principio.
¿no habéis caído en la cuenta? ¿Tú no has caído en la cuenta? ¿Cuántos años vivían los patriarcas antes del diluvio? 100 y pico, 200. No, 980, 700. 890, cerca de 1000. Pues bien, en ese reino final, que es como volver, cada uno vivirá probablemente los 1000 años. Con lo cual se explica perfectamente ese dicho de Jesús. En la resurrección, los hijos de la resurrección ni se casan, ni las mujeres serán dadas en matrimonio. ¿Por qué? Porque vivirán 1000 años. Déjame que te haga preguntas, me estás dejando alucinado. ¿En el Islam también tienen concepto del juicio final? Sí, claro, totalmente, sí. Ten en cuenta que el Islam recibe toda la tradición judía y toda la religión cristiana que había en la península arábiga en el momento. Ajá. Y lo amalgama con su religión, sin duda alguna. Pregunta también cómo veía Lutero el juicio final. Pavoroso. Era horrible, tenía una angustia impresionante, entre otras cosas porque estaba totalmente, era un monje agustino, y antes de llegar a la idea, digamos, que es el inicio de la reforma, de decir, yo me voy a salvar por la fe, pasó toda su vida que no podía dormir por el miedo del juicio final. Uh-huh. Y luego cuando dijo, bueno, ya estoy salvado, tú sabes que Lutero decía a la vez que tú, como cristiano, eres justo, pero a la vez pecador. Eres justo, ya está, ya estás por la fe, digamos, de alguna manera redimida, pero eres pecador al mismo tiempo. Yo creo que a Lutero la idea del juicio final no se le apartó de su cabeza, ni un solo día, ni una noche en toda su vida. Ya. Ahí has confesado que te daba miedo esa idea también. A mí yo cuando estudiaba era pavoroso, ¿eh? Pero yo ahora ya no. Ahora ya no. No. Luego nos contarás por qué. Luego hay otros grupos cristianos también que de repente llaman a tu casa y te meten un miedo con eso del juicio final, que te vas. Claro, porque son testigos de Jehová y otros que se toman el Apocalipsis al pie de la letra. Yo no he dicho quiénes. 2:39, 1:39 en las Islas Canarias. Seguimos adelante. Si no faltaba el juicio final, fijaros lo que espera. Abierto hasta las 2. ¿Qué pasa? Que viene lo de Super Submarina. Con Paloma Arranz. Sí, han escuchado bien. Super Submarina, la banda de Baeza que para muchos se ha convertido ya en el grupo revelación del año. Este sábado actúan en Abierto hasta las 2 y nos dejamos contagiar por su magia electroviral. ¿Electrovirales con H? Abierto hasta las 2. La noche del sábado al domingo a las 12 en Radio Nacional. Y por si queréis seguir preguntando, 900-137-137 en nuestro teléfono y una forma de participar en el concurso. Si ya no metieron miedo con el juicio final, lo del infierno era tremendo. Menos mal que luego, durante algún tiempo decían que era yo recuerdo, ¿no? A mí me enseñaron que era un sitio físico. Sí. Es decir, que había un infierno físico, sí, que había un cielo físico. Sí. Después, sí, hace muy poco tiempo... Hace muy poco tiempo, eso que habéis dicho ahí del Estado, eso es teología muy moderna, ¿eh? Sí. Sí, dijeron y cambiaron la idea, ya no es un sitio. Hasta el siglo XX se ha creído en toda la cristiandad que era un sitio físico, que tenía llamas y que había gusanos y desgarrarte las entrañas, colgarte de la lengua, etcétera. Hombre, ya lo has visto, si vas al Museo del Prado no tienes nada más que ver. El Bosco, ¿no? El Bosco, claro. Ajá. ¿Qué era el infierno? ¿Cuándo se define? ¿Cuándo se...? En el ámbito que nos interesa, sí, que es el ámbito judío y cristiano, se empieza a definir en una obra que se llama Libro Primero de Enoc. Enoc es el sexto varón en la sucesión de Adán. El sexto varón. Capítulo 5 del Génesis. ¿Cómo lo controlas todo? No, bueno, pero tantos años, te digo, como tú controlas otras cosas. Bueno, y entonces, este ya describe, pero curiosamente describe un infierno que es unas cámaras que son heladas, donde se mueren de frío, son como unas paredes de acero frío, y se mueren de frío, y otras cámaras que son ardientes. Y las almas van pasando de una a otra, ¿eh? Sí. O sea que entonces es un frío que pela o un calor que te matas. Eso lo acepta el cristianismo totalmente. Sí. Y ya es... Bueno, yo tengo que decir que en honor a la verdad, infierno eterno y con fuego está poco en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento hay muchas noticias de que el que sea malo, es decir, que Dios es muy misericordioso, pero le dan un palo muy fuerte, el castigo, etcétera. Eso sí. Pero no hay más de 6, 6 testimonios en el Nuevo Testamento. Es bastante. Bastaría con que hubiera uno. Y en eso que tú decías antes, llanto y crujir de dientes, eso lo dice especialmente Jesús. Allí será el llanto y crujir de dientes. Desde luego lo dice en la parábola de los siervos malvados y en otras, clarísimo. Yo estoy convencido que Jesús creía que era un lugar
que era físico, que estaba debajo de la tierra y sobre todo que tenía fuego y gusanos y otros tormentos de desgarro, mal olor, también Sí. decían los judíos. Y donde habitaba el diablo. Sí. El Sí. diablo. Va cambiando a lo largo de la historia Sí. de la Iglesia ese concepto tan tremendo al que nos condenaban nos condenaremos si somos malos. Pero muy poco. Sí. Ten en cuenta que, por ejemplo, a Orígenes, el sabio alejandrino, que debería ser santo, que es uno de los constructores de la gran teología cristiana, pero de los grandes, este hombre no es santo, precisamente porque defendió la idea de que Dios era tan bueno, que el infierno no era eterno. Tú imagínate un hombre tan malo, pongamos, como Hitler, ¿no? Algo así. Bueno, que él no se lo creía, pero que, en fin, que objetivamente mata a tantas personas, etcétera, etcétera, etcétera. Si hubiera caído en manos de Orígenes, pues hubiera dicho, bueno, pues Dios lo castigaría correspondientemente al número de gente que ha matado. Tantos años, más o menos, haría un cálculo, bueno, a lo mejor 1000, 2000 años, ¿no? Pero al final se acabaría para él el infierno. Eso le costó el entrar dentro del catálogo de santos a Orígenes. Y en teoría toda la teología de Orígenes, que tenía también algunas ideas curiosas, entre comillas, como era la metempsicosis, es decir, el cambio, que el alma va... La transmigración del alma, pues eso lo defendía él como buen platónico. Todo eso le costó una condena a rabiar por los padres de la Iglesia. Has hablado de la reencarnación. Nunca se ha querido la reencarnación desde el punto de vista en el cristianismo, desde Orígenes, prácticamente no se cree. Anteriormente sí. Anteriormente había mucha gente, sí. ¿Por qué? Porque los cristianos eran platónicos. Y los platónicos creen firmemente, y los pitagóricos. Es decir, Platón acepta esa idea de Pitágoras. Es absolutamente necesaria la reencarnación si tú crees que el alma es inmortal. ¿Por qué? Pues porque el alma se impurifica de algún modo con el contacto con la materia y necesita ser un hombre súper perfecto. Y los antiguos decían que solo había uno, Sócrates. El hombre perfecto. Solo uno. Todos los demás tenían que reencarnarse. Ya. Uno muere, está ese juicio, a ver si es válida la idea, te estoy exponiendo una idea, y te condenan al cielo, al infierno, según tus actos, o al purgatorio. ¿Eso ocurre o hay que esperar a ese juicio final del que hablábamos antes? ¿Ocurre en el momento de tu muerte? Ahora, en la teología que ha estado vigente, pongamos en general hasta el siglo XX, sobre todo en la Iglesia Católica, la doctrina era, si resultabas condenado, tu alma iba desde ese instante ya al infierno. Es decir, que el juicio ya se daba en el momento de tu muerte, sí. ¿no? Bien. Y si resultabas salvado, justificado, tu alma iba o bien al purgatorio, ciertamente, o iba directamente al cielo. Como dijimos antes, el juicio final tiene dos aspectos. Uno, ratificar tu sentencia, positiva o negativa. Y segundo, que lo sepa todo el mundo. Y yo añadiría uno tercero, que es muy judío y que también lo admite el cristianismo, que tu cuerpo transformado, sublimado, espiritualizado, un cuerpo espiritual, pneumático, es decir, como de aire, participe también de tu felicidad. Porque si Dios te creó cuerpo, no fue por nada, dicen los judíos, fue por algo. No va a permitir que tu cuerpo sea eternamente polvo. Ya. Eso está bien, ¿eh? Muchas preguntas tenemos por aquí. Dice, ¿a qué se refiere la Biblia con el concepto de segunda muerte? La segunda muerte es una expresión del Apocalipsis y está expresada claramente en el capítulo 21, sobre todo al final. Y se refiere que, como dijimos antes, en el capítulo 20 se describe en dos versículos, nada más del 4 al 6, el reino de Cristo durante 1000 años. Durante esos 1000 años está Satanás atado. Eso es una antigua leyenda que está en el libro de Tobit. Satanás atado. Cuando pasan 1000 años, por un designio misterioso, Satanás es desatado y coge a todas las naciones de la tierra y empieza la gran batalla definitiva contra el Cordero y contra Dios. Esa batalla, naturalmente, triunfa el bien. Aquellos que mueren en esa batalla y son definitivamente condenados y van a un lago, un estanque, de fuego y azufre, eso es la segunda muerte y definitiva. Seguimos, cambiamos de concepto. El cielo. ¿De dónde surge esa idea de cielo? La idea es clarísima ya en Grecia.
no está tan clara, por ejemplo, en Egipto, de lo que hablábamos antes, porque, como decíamos, los que viven con Osiris de alguna manera están en el reino de los muertos. Pero en Grecia y en el judaísmo antiguo, la mayoría de la gente creía que cuando moría iba a un depósito donde tu cuerpo y tu alma pues se transformaban en una especie de humo y ahí duraba por toda la eternidad, como una especie de humo etéreo que no eras nada, pero que seguías. Ahora bien, cuando, como dijimos antes, las ideas de los órficos, es decir, de aquellos que dijeron que el hombre estaba compuesto de alma inmortal y de cuerpo, ya se propaga incluso por Israel, naturalmente antes se había propagado por Grecia. Y lo tiene Platón claramente, y es el mito de las islas de los bienaventurados. Es decir, si tú mueres, pagas a Caronte, sabes que le tienes que pagar una moneda, ¿no?, para que te pasa. Luego el rey Minos pesa tu alma, y también en el mundo griego, y si resulta que tus obras buenas valen más, vas a la isla de los bienaventurados. ¿Y qué es eso? Pues una especie de prado, ¿se lo imaginan?, donde tiene un monte, en ese monte están los dioses, y tú participas más o menos de una vida inmortal que consiste en un banquete perpetuo. Alegría, gozo, felicidad, eso en la mayoría de la gente. Y para los filósofos, pues una contemplación de todas las ideas divinas, del uno, del bien, de todas las virtudes. Ese es el cielo. Por una parte, una cierta vida material. Ya. La diferencia con el cielo de los islámicos, que también tienen un cielo, los guerreros iban a ese paraíso con no sé cuántas vírgenes. 72. 72 vírgenes. Sí. Pues fíjate. ¿Había sexo en el cielo entonces? Se supone. Ya. Es decir, que ellos recogen esa idea tan judía del cuerpo, pero no lo espiritualizan como San Pablo y el cristianismo. Ajá. Es un cuerpo-cuerpo. Ya. Jesús no lo acepta eso, ¿eh? También los guerreros del norte también creían que había un cielo para ellos, ¿no? Sí. Es una creencia que se da. Que se tiene que dar por el principio de que cuando nos hacemos hombres reflexivos, deseamos que haya justicia. Tiene que ser en la otra vida. Preguntan cosas acerca de los seres fallecidos, están con nosotros aunque no los veamos. Eso... ahí no entras. No entro. Si en alguna cultura en el momento de la muerte hay alguna alegoría, referencia de que te lleven o te roben por los pies. Tanto en lo que yo conozco, que te lleven por los pies llevan a los condenados, está ciertamente, no que te lleven en general, como tú me has dicho. Uh-huh. La pregunta, desde luego los condenados son arrastrados por unos ángeles perversos que te llevan por los pies, por la lengua, por lo que sea. En líneas generales, en el cristianismo, en el testamento de Moisés, Apocalipsis de Moisés, resulta que lo normal, lo que se piensa es que el alma es llevada por las manos de los ángeles. Es decir, vienen los ángeles y con sus alas juntan las manos, por ejemplo, a una pareja y llevan el alma hasta arriba. Es bien bonito. Uh-huh. Concepto de reencarnación siguen insistiendo. ¿La Iglesia Católica ya no acepta la reencarnación o eso se ha quedado ahí un poco...? No. Formalmente no la acepta. No la acepta. Pero antes sí la aceptaba. Sí, vamos, quiero decir, no había una formulación de fe para no aceptarla. Mientras no haya una formulación de fe estricta que diga yo esto no lo acepto, tú puedes defenderlo. Lo que no esté expresamente prohibido está permitido. Ya. La Biblia también hablan de 144.000 justos. ¿Tiene que ver algo esto con un juicio final? Sí, pero tiene que ver más con el primer reino de Dios. Eso está también claramente a partir del capítulo 12-16 del Apocalipsis. Los 144.000 justos es un número simbólico y son 12 por cada 12.000 tribus. Ese número simbólico son todos los cristianos que de alguna manera han resistido al Imperio Romano, no han cedido ante la bestia, no les han puesto la marca de la bestia en su mano y en su frente, han resistido, han muerto, pero luego Dios los resucita por medio del Cordero, que es Jesús, y viven felices en esos 1000 años, en esa jauja feliz que es la tierra. 1000 años.
Hablemos de Apocalipsis. Hay mucha gente, cuando hablabas de esos 1000 años en los que el diablo andaría suelto por el mundo creando la batalla, cree que es en este momento. Hay algunos estudiosos que se atreven a decir que es en este tiempo en el que eso está ocurriendo. Sí. Hay datos que, desde el punto de vista histórico, como tú lo ves, de textos que puedan dar pistas de que estemos viviendo un tiempo como el del Apocalipsis, antes del juicio. Realmente no. Desde el punto de vista estrictamente católico, aunque, como tú has dicho muy bien, y cristiano en general, el juicio y el reino futuro, el de los cielos, solamente, digamos, el moderno, dejado aparte el reino terrenal, aunque venga como un ladrón y que no te lo esperes, sin embargo, vendrá con signos. Y lo verán todo el mundo y todo el mundo sabrá que es el juicio final. Pues por lo tanto, pues yo creo que ya con eso está respondido. La pregunta se verá y es clarísimo, ¿no? ¿Y crees que algunos de esos signos que dice el Apocalipsis se han cumplido ya? No. ¿Todavía no? No. La Iglesia lo que cree es que el reino de los cielos, de alguna manera, que es el reino de Dios, ha empezado con la venida de Jesús. Pero ha empezado en sus primeros, digamos, técnicamente inicios, y que la Iglesia lo transforma en un reino interior que está entre nosotros, espiritual, un reino moral, y no ha venido todavía el reino definitivo. En un minuto, a ver si me puedes contestar el pecado. ¿De dónde surge la idea de pecado? La idea del pecado no existe normalmente en las religiones que son politeístas. La idea del pecado no está en Grecia y en Roma. Normalmente nadie tiene esa sensación. Tiene una sensación de desmesura. Pero la idea del pecado surge sobre todo en las religiones monoteístas. Y cuando ese Dios, que es único, da una ley. En el momento en que quebranta la ley, eso lo habéis dicho muy bien, surge inmediatamente el concepto de pecado. El concepto de pecado es quebrantamiento consciente, voluntario, hace falta ser adulto, de una ley que sabes a ciencia cierta que ha sido otorgada por la divinidad. Cuando le dan las 10 tablas. Las 10 tablas ya hay un concepto claro de pecado. Anteriormente no. Anteriormente, según los judíos, de alguna manera, la ley judía opina que antes lo que había era una especie de ley universal grabada en los corazones de todos los hombres, que más o menos corresponde con ese decálogo que luego firmemente aparece en las tablas de Moisés. Es decir, Noé, que es muy anterior a Moisés, de alguna manera ya enuncia un primer predecálogo. Hola, ahora madrugada, son las 2:07, 1:07 en las Islas Canarias. Es tiempo de misterios, aquí en Radio Nacional. Algo que ya comenzamos en directo, como digo, cuando son las 2:07, 1:07 en las Islas Canarias, desde el estudio 101 de la Casa de la Radio, con los saludos de todo el equipo que esta noche se encarga de realizar el programa. La parte técnica, Rubén de Felipe y Manuel Linares, Rosa Rodríguez en la locución y producción, David Cuevas en la redacción esta noche, Natalia Sotillos en la realización y coordinación, y en las redes sociales Antonio Baena, Juan Gómez y Ramón Álvarez. Y este que os habla, Miguel Blanco, para todos nosotros, un placer estar aquí compartiendo este tiempo hasta las 4, las 3 en las Islas Canarias. Abrimos redes sociales, como siempre sabéis que hay premios, 5 premios esperando vuestra participación. Teléfono de llamada gratuita 900-137-137, Blanco Radio en Facebook, Twitter e Instagram, espacio en blanco @rtve.es nuestro email, y además un WhatsApp 633 50 50 11. Y antes de comenzar, saludar a un montón de amigos que han venido de diferentes partes de España a vernos y avisaros, tenemos preparados temas especiales. Teníamos un invitado, nos íbamos a ir a los polos con él para hablar de esto del cambio climático, pero a última hora ha surgido un problema y hemos tenido que llamar a los amigos para irnos a sitios más tenebrosos. Ya veréis, después de esa introducción os lo presentamos. Esta semana os invitamos a viajar hacia las tierras donde nació la magia. El destino, el continente africano, un lugar que reúne fuerzas poderosas.
Esta noche, en compañía de nuestro primer invitado, iremos en su búsqueda, con testimonios en primera persona de ceremonias ocultas a los ojos de los blancos. El viaje continuará. Iremos al descubrimiento de algunos secretos ocultos del lobo. Será revelador, ya veréis. El viaje está listo y ya estamos preparados para comenzar. Sé bienvenido. Es lo que os hemos preparado esta noche. Son los argumentos. No os perdáis esa historia del lobo. No es un animal, ya veréis. Nos la ha preparado nuestro compañero David Cuevas. Testimonios únicos que podéis escuchar aquí. Saludar a nuestro primer invitado, Juanjo Revenga. Buenas noches. Buenas noches, Miguel. Encantado. Igual te digo que estés en nuestro programa, te estás quedando como un palillito, ¿eh? Súper. Te digo que es que no perdona la mala vida. La mala vida no nos perdona. ¿Qué le vamos a hacer? ¿Cuánto has bajado de peso? Pues como unos 20 kilos. Sí. Unos 20 kilos ya aproximadamente. ¿Y eso fue por la malaria que decías? Por la malaria, exacto. Me mandaron un tratamiento para el páncreas, que me lo estaba afectando a la malaria. Ha funcionado muy bien el tratamiento, pero ya también ha funcionado que me ha quitado 20 kilos, me ha bajado todos los niveles y el médico dice que yendo también no me lo va a quitar. Digo, hombre, cuando me quede hecho un charco me lo quitará, ¿no? Cuando desaparezca. Juanjo Revenga, reportero de guerra, ha estado en 1000 batallas. Director de series América Mítica, ¿cuál más hiciste para televisión? Amazonia Mágica, Indonesia Mítica, Vudú en el Caribe, hicimos muchísimas en aquellos años, la segunda parte de América Mítica también, hicimos en aquellos años muchísimas series, en los años buenos de los documentales. No sé si te he contado que seguramente tú no te habías dado cuenta, porque en este verano hemos puesto el último programa, me parece que hicimos grabado el 1 de septiembre, hablábamos de vudú. Sí. Tremenda las experiencias que habías vivido tú, claro, por ahí. Ahí lo hicimos, y en el libro que hice Amanecer Zombie, estuvimos hablando de experiencias reales, ¿no?, sobre el vudú, que precisamente estoy terminando la segunda parte de Amanecer Zombie, que se entrega a finales de este mes. En febrero estará más o menos en la calle. Hablaremos de ello. Sí, Zombie, mito y realidad de la religión vudú. Siempre que escucho esta música, te la voy a poner un poquito, me acuerdo de Haití. Es la banda sonora de La Serpiente y el Arco Iris, esa historia real basada en White Davis, que fue el etnobotánico que descubrió el pudre, polvo que convierte. Sí, exacto, el polvo zombie, cómo se hace. Y además a él le enviaron, a White Davis, es verdad la historia, era un antropólogo, pero le enviaron a buscarlo las grandes farmacéuticas americanas, como siempre, como se ha hecho con la ayahuasca, como se ha hecho con los grandes descubrimientos de plantas mágicas o plantas sagradas. Le mandaron a Haití, a White Davis, a buscar un anestésico. Si eso era capaz de matarte y luego revivirte, había que encontrar los potenciales activos que tenía para utilizarlo en la medicina. Una historia real que contamos un poco y que, bueno, sacaste hace poquitito, bueno, en ese programa que hicimos hablando de Haití. Tu último libro, La Última Bala, era uno que hicimos, que ese sí me atreví a hacerlo, pero no me atreví a hacer Las Cloacas. Brigada Criminal. Brigada Criminal. Las cloacas, el origen de las cloacas del Estado. Ese es un libro duro sobre la realidad de lo que ocurrió en los años 80 con la policía, con la Guardia Civil y con los delincuentes, que los teníamos en todos lados, en el gobierno y en la calle. ¿Por qué te gusta meterte en esos libros? Has estado en alguna de las guerras más duras de este planeta, y este es un señor que escribe libros contando experiencias reales, no de esas de pega y copia que últimamente se está haciendo. Se escriben muchos libros de pega y copia. Total. Gente que no ha hecho el Camino de Santiago y escribe sobre el Camino de Santiago, que no está en Egipto y escribe sobre Egipto. Sí, o sobre el Amazonas, o sobre lo que sea. Ahora mismo el Internet te da patente de corso para escribir de todo y sentar cátedra sobre todo. Pero tú te lo curras y estás por ahí viendo. Es que si lo escribes tienes que sufrirlo. Me decía Miguel de la Cuadra, que era un gran amigo, me decía, cuando quieres meterte en algo, primero lo estudias, luego investiga y luego ya te metes. Pero tienes que saber a dónde vas y hay que meterse, hay que ir a los sitios de poder, donde existen estas cosas, hay que ir al centro de la selva, hay que conocer dónde lo hacen ellos desde hace miles de años. Con lo cual, si perdemos eso, ¿qué perdemos? Absolutamente todo. Imagínate una ceremonia aquí de santería, qué poder tiene o qué funcionamiento puede tener comparado, o de ayahuasca, o de peyote,
comparado con lo que pasa en Sudamérica. Hablaremos seguramente de ello luego al final del programa. Una de las pocas personas que están en la cueva de los Tallos. Vamos a ir dentro de poco de nuevo a Ecuador juntos. Sí. Con el mes próximo. La experiencia que contaste aquí. Este es nuestro invitado, 900-137-137, nuestro teléfono por si queréis participar. Avisamos, vamos a hablar él. Yo no me hago responsable de lo que cuentas. Bien, que ya me conoces. Porque cada día soy más cobarde. Ya me conoces, que yo cada día te cuento más. Que quede claro. Vamos a hablar de cosas duras, ya veréis. Nos vamos de viaje hacia África. Tras esa introducción comienza el viaje. Tan diferente, valga la redundancia, América, Europa. ¿Por qué? África, lo principal es que allí nació el hombre, ¿no? Teóricamente. Nació el hombre, ¿no? Teóricamente, una de las civilizaciones nacieron allí. Y allí nació todo, nació lo que va intrínseco al hombre. La magia, el poder, la religión, todo eso va con el hombre. O sea que si nació allí es donde empezó y donde hemos tenido los testimonios más fuertes. Lo que ocurre que al final, y la deducción que he sacado yo después de los viajes, es que en África es todavía más infantil la magia, no es tan mala como pasó luego cuando fue al Caribe o cuando se fueron a Luisiana, Nueva Orleans, es diferente. Pero en África todavía es muy inocente. Es inocente al punto de que un muñeco, un engungu, un fantasma que está dando vueltas, les ves a todos corriendo para que no les toque, porque si les toca ese fantasma que está dando vueltas, les llevará al mundo invisible. Y lo creen a pies juntillas. Y lo temen, y es algo terrible verles decir, pero bueno, son como niños, ¿por qué se están escapando de esto? Se para el muñeco, lo levantan y no hay nadie dentro. Hay como una especie de una figura de barro con un demonio con cuernos y no hay nadie dentro. Esa grabación la movimos cuadro a cuadro en el montaje. ¿Eso lo grabasteis vosotros? Lo grabamos en un documental en África Mágica, lo grabamos y allí no sale nadie. Le ponen otra vez, lo vuelven a tapar y otra vez empieza eso a rodar. Es como un cono, es como un cono de paja, cerrado con dibujos, con cosas religiosas, colores, que va dando vueltas y todos huyendo, los engungus. Mientras suena la música, ¿no? Y la música, pues terrible, una música que te eleva al séptimo cielo, ¿no? Los tambores. Cuando una música rítmica, un tambor, consigue que entre la gente en trance sin tomar nada, es que aquello está funcionando. Se están moviendo cosas, además. Tú estás notando que en el ambiente se mueven muchas cosas. Porque podemos hablar de la magia, existe, no existe. Lo que existe realmente es la energía. Y hay que controlar las energías. Y las energías son buenas y malas. Hay muchas Áfricas, hay una África más blanca, más islámica, más hacia el norte, y luego comienza, a partir de Senegal, del río Senegal, comienza la África negra. ¿Por qué hay tanta magia, o por qué está tan adherida a la civilización, la magia en esos pueblos? Hombre, en esos pueblos es donde estuvieron los brujos y están los brujos más potentes en África Occidental, Senegal, Burkina, Benín, Nigeria. Nigeria están los brujos y la gente más mala de todos los delincuencia del mundo están en Nigeria. Lo está diciendo él, no nosotros. Sí, pero es tremendo todo el famoso timo nigeriano, aquello que hace años te mandaban cartas, que era el hijo del presidente, que te querían poner un dinero que tenían en el banco, y bueno, mandaban 1 millón de cartas. Del 1 millón de cartas contestaban 20 personas. De esas 20 personas ya iban a verle. Ya le mandaban a un señor con un Mercedes a verle y a decirle que sí, que todo era real, que iban a hacer eso, una transferencia. Lo único que necesitaban su cuenta y que adelantara, pues a lo mejor, 1.000 libras, que trabajaban sobre todo en Inglaterra. 1.000 libras adelantaban. Para gastos, ¿no? Para gastos. Adelantaban los 1.000 libras, se iba el señor con su Mercedes y le llamaba a los 2 días que ha habido un pequeño problema, pero mira, ya le enseñaban más documentos falsificados y ahora tendría que poner unas 20.000 y el miércoles tiene usted aquí el dinero. Ponían las 20.000 y a partir de ahí ya iba a la casa, el coche, la madre, lo que tenían que ir poniendo, porque si no perdían todo lo puesto. Ese era el negocio. Por eso son los mafiosos más peligrosos y que más mueven en tráfico de armas, de mujeres, de todo, desde Nigeria. Vale, pero estamos hablando de magia. Vamos a la magia. Sí, es que en Lagos coges un taxi y en la puerta del hotel y se sube un señor con la escopeta al lado. Dice, ¿dónde vamos? Que es que yo voy al puerto. Dice, es que solo usted no puede ir a ningún lado. Eso es Lagos, la capital nigeriana. Vale, te vuelvo a preguntar, ¿por qué hay tanta magia en esos pueblos? ¿Por qué creen tanto en ello? Ahí surgieron las primeras religiones, ¿no? Claro, porque funciona, principalmente porque funciona. Estamos hablando del vudú. El vudú tiene 7.000 años de antigüedad, contra los 2.000 de la Iglesia Católica, los 1.400 del Islam. Dice, bueno, lleva 7.000 años una religión
que es para hacer el mal, que todo lo que dicen que existen distintos tipos de vudú, el vudú congo, el vudú del bien, no, el vudú es para hacer daño, para conseguir acabar con otra persona, y para eso funciona. Pero dices, bueno, claro, esto es sugestión, ¿no? Hay que creer en ello. Sí, por supuesto que hay que creer. Para que el vudú funcione y el vudú te haga daño, tú tienes que creer. Pero es que cuando ves las cosas y ves lo que ocurre en una ceremonia vudú, tienes el primer fallo y el primer peligro. Empiezas a creer que algo está pasando allí que tú no comprendes y se te va de la cabeza. Mucha gente empieza a saludarte. Bravísimo, Juan José Revenga desde Montevideo, Gustavo Siecola. Francisco nos escucha desde Damán, en Arabia Saudita, y desde Cracovia dicen que hacemos el mejor programa de la radio española. Decirnos, por favor, esta noche, ¿sabe? Uno que lo sabe. Decirnos desde qué parte del mundo estáis escuchando, también de España. Es una forma de estar más conectados. Vamos a ir pasando por algunos de los países que has visitado. Dime, los que has estado en África. África, pues tenemos prácticamente todo, desde África Central, África Occidental, Norte de África, Sudáfrica, Botswana, todos, prácticamente en todo, Mozambique, he trabajado en todo. Siempre que salgo de África siempre pienso lo mismo. No vuelvo aquí, porque es terrible trabajar en África, no hay infraestructura de nada, todo el mundo intenta ver qué es lo que te pilla, qué es lo que saca, y es muy duro, pero a los 10 minutos de estar fuera de allí ya estás deseando volver. África o te engancha o la odias. Y normalmente si vas con lo abierto a recibir sensaciones, África te engancha siempre. Y la magia está muy en toda la gente. En la calle, en todo. Fíjate, por ejemplo, si hablamos de África Occidental, hablamos de las etnias Fon y Yorubas, que son los magos más potentes y más fuertes de África. Son magos temidos que pueden acabar con poblados. Cuando entraban los cazadores de esclavos, que eran los tuareg, entraban en un poblado, primero decían, no, vamos a matar al hechicero y ya se rinden todos. O sea, mataban al hechicero y empezaban a morir como moscas los tuareg, la venganza del hechicero, decían que era. Y bueno, y esa gente no estaba sugestionada al poder que tenía el hechicero, ni a los venenos. Vamos quizás a hablar de energías, las malas energías, las energías negativas que conseguía mover el hechicero, o que se sigue consiguiendo mover en las ceremonias de vudú o ceremonias de magia negra. Yo he visto un tipo en Burkina Faso, por ejemplo, con una gallina, pone un caldero que tiene todos sus aditamentos mágicos, dibuja un círculo en el suelo con tiza, le da un corte a la gallina y la tira. ¿Un corte como de la cabeza? En el cuello, le da un corte en el cuello y la tira. Y la gallina viene desde los 4 metros que la ha tirado arrastrándose a morir dentro del círculo de ceniza que ha pintado él. Eso es magia. Eso es magia porque era un conjuro. Era un conjuro, nunca se mata así de, no, es que todos son sacrificios. Sí, siempre hay muchísimo sacrificio en este tipo de religiones, en el vudú, siempre se sacrifica, pero siempre te cuentan lo mismo. Tiene que correr la sangre del animal para que no corra la sangre del hombre. Este es nuestro invitado y esta es parte de nuestro viaje. 900-137-137 por si queréis intervenir. Vamos a seguir viaje tratando de buscar respuestas en este mundo de la magia. Espacio en Blanco. Cada madrugada de sábado a domingo, la magia del misterio te espera en Radio Nacional de... Benín es un pequeño país africano del oeste francófono. Tiene una población de cerca de 9 millones de habitantes, principalmente de las etnias Fon y Yoruba. Benín es el antiguo reino de Dahomey. Entre 1620 y 1900 constituye la gran potencia militar de África Occidental y prospera gracias al comercio de esclavos. Aquí es donde nacerá la religión vudú. Estamos cerca de Abomey, ciudad histórica del antiguo reino de Dahomey, la actual República de Benín. En el siglo XVII aquí se forjó una nueva religión, el vudú, una religión a menudo desacreditada, cuando no demonizada, que luego emigró a América con los esclavos. Benín, el reino del vudú. Conozcamos algo más de todo ello. Te siguen felicitando, bueno, y también a mí me toca un poco desde Barranquilla en Colombia y en quechua nos lo dicen también, desde Trujillo en Perú, lugares que has visitado por ahí. Muchísimo, he estado por allá. Vale, Benín. ¿Qué pasa en Benín? O Benín.
Benín es alto volta, es uno de los países que desde las primeras independencias africanas le cambiaron de nombre, se lo repartieron, hasta que finalmente en el año 75 ya se queda como Benín, y Benín, una dictadura comunista, un 80% de analfabetos, una esperanza de vida de 50 años, y ahí es cuando la religión, el vudú había existido siempre, ¿no? Miles de años allí, en el río Mono, que subimos el río Mono, navegamos hacia arriba a la ciudad de Jebe, donde se hicieron las primeras ceremonias de vudú. Y allí vimos cosas alucinantes. Caminas por el pueblo, casas de adobe, y allí tienen metidos sus fetiches, tienen todos sus aditamentos, ¿no? Sus aditamentos para trabajar, para hacer trabajos. Y luego cuando se empieza la ceremonia, empiezan los tambores, empieza aquella revolución que te ves metido en medio, que a la gente le puede dar miedo, o a gente como nosotros nos encontramos mejor que en casa, cuando estás metido en todo ese ambiente de gente que se muerde el labio, empiezan a sangrar mientras bailan, dices, bueno, aquí está pasando algo, ¿no? Se respira además, ¿no? Cuando estás respirando estás notando que se mueven cosas allí. Pues allí en Jebe tuvimos una de las grandes experiencias, de ver lo que estaban haciendo, lo que pasó, en los muñecos, cuando se empezaban los muñecos a pelear en gungus, a pelear entre ellos los fantasmas, luego los jefes que estaban sentados aparte, que les veías la cara, solamente hay que ver la cara que tienen, la cara malo siempre es el jefe, eso es así en estos sitios. Y luego el faquirismo, unos espectáculos, no, era religión, un tipo que machaca una botella de cristal y se la come entera, otro que le atan un cactus con una cuerda y luego le quitan el cactus y estaba con espinas metidas con el tamaño de un dedo clavado sin quejarse, sin mirar, con un cuchillo ardiendo, se lo ponían en la lengua, echaba humo la lengua, allí nadie se quejaba, estaban todos en trance. Un trance, pero que era un trance porque les estaba cabalgando un espíritu, que es lo que se busca en la ceremonia vudú, que el espíritu te cabalgue, ya no eres tú. Yo he visto gente que no hablaban nada más que dialectos bantús y que cuando les cabalgaba el espíritu hablaban un francés perfecto. Bueno, ¿que esto tiene truco? De verdad, lo que he creído siempre con los trucos de estos, no son tan inteligentes para hacer trucos tan perfectos, de que no se note nada. Allí pasa algo que la explicación lógica no la podríamos encontrar por 100 años que estuviéramos allí. Terminaríamos como ellos, bailando y con un trapo de colores, y ese sería nuestro final si nos quedáramos a investigar. Has traído unos documentos sonoros que grabasteis Sí. por ahí, ¿no? Déjame que escuchemos un poco. Sí. ¿Esto dónde es? ¿Allí en Benín? Sí, esto es en el río Mono. Esto es en el río Mono, en el pueblo de Jebe. Es la ceremonia. Todo el pueblo sale, todo el pueblo baila. Una ceremonia vudú es como el espectáculo. Es su vida, es su vida. Y si llevan 7.000 años con esta religión, 7.000 años el hombre es muy torpe, ¿no? Y se equivoca muchas veces. Pero no se pueden haber equivocado y seguir manteniendo la misma religión. Religión en la que se piden deseos, se piden trabajos. Y trabajos y deseos que funcionan. Cuando piden, pero lo que se pide siempre es el daño. Nunca le van a pedir que este señor se cure de una enfermedad, como hay otros tipos de magia, magias blancas o curanderos. Aquí no, aquí en la religión vudú lo que se pide siempre es el mal para alguien. Tienes un concepto muy duro, muy real. Muy real. Para mucha gente, lo vamos a ver un poquito después, Sí. el vudú es simplemente una religión y luego hay diferencias entre magia, que uno puede hacer daño, pero el vudú simplemente es una religión que no tiene nada que ver con las magias. Pero solo se basa, tiene que ver con las magias desde el momento que te afecta, que te puede afectar. Y te puede afectar, eso es lo que te he comentado antes, si crees en ello. Y para que creas, tienes que estar en una ceremonia de estas, de montones de gente, y ver lo que funciona y las cosas que están pasando, a un tipo caminando por una hoguera sin quejarse, por una hoguera encendida. Empiezas a ver cosas que dices, bueno, esto no tiene explicación racional. Sugestión, falta de cultura, quizá. Mira, en una ceremonia, por ejemplo, esto fue en la frontera entre República Dominicana y Haití. Una mujer que vivía en Estados Unidos había ido a ver a su hermano, que era Bokor, que era un brujo, para pedirle en la ceremonia que su jefe, que la estaba acosando en Estados Unidos, que cómo podía quitarle el acoso que le tenía. La ceremonia aquella noche fue salvaje. Y bueno, que ya empezaba el ¿Salvaje qué significa? salvaje, ¿Muchos animales? muchos sacrificios, mucha gente que estaba sin beber nada, que no había alcohol, no había nada por medio, sin beber lo que estaba ocurriendo allí, todo dibujado, estaba con símbolos en el suelo dibujados, hogueras de miedo, la gente caminando en hogueras.
Y ya empezaba el internet en aquel tiempo y bueno, yo mantuve una relación con esta mujer y la pregunté qué tal te va, cómo... Tú estabas viendo toda esa experiencia. Sí, allí estuve y bueno, tuve que salir corriendo con el generador porque claro, ya al final cuando estaba aquello tan caliente ya todos salieron corriendo los que estaban grabando y el generador se ha quedado dentro. Pues el generador era mío. Tuve que entrar a por el generador, sacarlo a rastras entre las cuchilladas que se estaban dando ya. ¿Sí? Sí, porque ya cuando se calienta, llega un punto de calentarse, está tremendo. Por eso ceremonias salvajes, porque ya cuando están arriba del todo, lo mismo le da morderse, pelear, que lo que sea. Es terrible. ¿Y qué pasó? La mujer le empieza a mandar mail y le digo, ¿cómo estás? ¿Cómo te va lo de tu jefe, lo del acoso que tenías en Nueva York? Y me dice, no, perfecto, mi jefe ha muerto. ¿Sí? Así me lo dijo. Habían provocado la muerte. La muerte de su jefe. Siempre hay que llevar algo como en todas partes, o en Nueva Orleans, o en África, en cualquier parte, o en Haití. Siempre hay que llevar algún objeto. Hay que llevar algún objeto que ahí no sé yo si es más simbólico, porque luego ya vienen los venenos, que eso ayudan mucho también. Los venenos, esta gente maneja los venenos más poderosos del mundo, tanto en África como en Haití. Los venenos, por ejemplo, la tetroxidrina del pez globo es 1000 veces más potente que la cocaína. Son venenos terribles. Solo con pisarlos ya los tienes metidos en el torrente sanguíneo. Y bueno, estos manejan mucho también. Luego, ¿qué lleva la pudré? Pues lleva la tetroxidina y luego lleva las de murciélago, corazón de lagarto, ya las cosas estas, los aditamentos mágicos bonitos. Pero lo real y lo potente es el veneno. Lo que llevamos ahí es el veneno bien manejado por un buen bocor y es tremendo. Eso sí que funciona. 2:31, 1:31. Ponemos un poquito de esta música, hacemos un recuerdo de nuestra casa y seguimos. Radio Nacional de España se mueve contigo. En el paseo de la mañana vi un corzo. Zama estaba a otra cosa, persiguiendo la gata. Salgo de casa a la calleja, al camino. Dejo a un lado los muros del jardín. Venga la vida. Tú saltando dentro de tu mente. Para llenar una maleta ligera de transportar. Ni una nube en el cielo de la mañana. Venga la vida. Con Lara López. Han vuelto a Venga la vida. Los domingos a las 7 de la mañana. Nuestro amor y agradecimiento. Y recuerda, no es un día cualquiera. Los fines de semana desde las 8:30 de la mañana. Radio Nacional de España. Te mandan saludos desde República Dominicana también, dicen que muy buen invitado y que bien que hablemos de todo esto. El vudú nace como religión en Benín, ¿no? En Benín, exacto, hace 7000 años aproximadamente. ¿Ahí donde has visto esos rituales de esas cosas que se mueven? ¿Cómo se llaman? Los engungus, los fantasmas. Pero fíjate, vas a entrar a una ceremonia y tienen allí las cabras, todo lo que van a sacrificar. Lo que se moverá ya en el ambiente, que las cabras están temblando. En un patio que no hay nada más que las cabras están allí preparadas para sacrificarlas. Y las cabras ya están temblando. Antes de que entre nadie ni que vean a nadie. Ya cuando entran los brujos, cuando entran los bocor, los jefes, los que manejan aquello, ya tiemblan las cabras y tiemblas tú también, por supuesto, porque dicen, pero madre mía, unas caras tremendas, unos ojos negros como el infierno, que siempre tienen igual, es unos ojos que te miran y te traspasan. Y empieza la música, empieza el baile, salen los muñecos, empiezan a mover y empiezan a hacer las peticiones. Va la gente delante del bocor, se tumban en el suelo y le hacen las peticiones de lo que quieren. Y él se las va dando. Él le va concediendo a la gente, después previo pago, como siempre. ¿Sabes que los brujos de por medio, ¿no? Son siempre los más ricos de los pueblos? Los brujos, hechiceros y magos de todo el mundo, los más ricos son ellos. Y una profesión que se hereda de padres a hijos. Eso, por supuesto, claro. Y empieza aquello a dar vueltas, a bailar, ¿y qué ocurre? Empieza a dar vueltas, la gente se aparta de ellos, lo de los fantasmas son los espíritus, y en ese momento hay un momento crucial en el que se juntan todos los espíritus, son 3, 4 engungus los que están bailando, cuando se juntan y empiezan a luchar entre ellos. Cuando los engungus luchan entre ellos es que están luchando por el mal, o contra el mal, parece que es contra el mal, no lo que hacen, parece contra el mal, pero al final terminan venciendo los engungus que representan el mal, terminan venciendo y siempre vence el mal en este tipo de ceremonias. Siempre vence. Y vosotros estáis grabando, vemos este sonido, estáis grabando todo el ritual. Sí. ¿Levantasteis esos conos? Sí. ¿Y dentro no había nada? Y dentro no había nada. Pero además en mitad del ritual los levantan, como ocurrió con esto, el cono de paja, un cono enorme de unos 2 metros de diámetro de paja, levantarlo y debajo había un demonio de barro
le echan allí un poco de sangre de pollo por encima, le cantan. Cuando dices un demonio es una figura. Una figura de un demonio, una figura de barro de un demonio con cuernos y todo incluidos, el fetiche. Y le echan un poco de sangre por encima, siguen cantando, lo tapan. Claro, tú miras bien, cuando lo levantan aprovechamos ahí todos a mirar qué había debajo. Debajo no había nada. ¿No habría un tipo que se escondía detrás? Que se escondía detrás o arriba o en algún lado. No había nada. Y lo ponen en el suelo y empieza a moverse otra vez. Y eso es lo que te digo, que montándolo cuadro a cuadro en televisión no se veía a nadie entrar ni salir. ¿Qué es magia? O al menos algo inexplicable, seguro. No hay una explicación. Una explicación lógica no te podemos dar de lo que vimos allí, 4 personas que estábamos, y claro, en cuanto lo levantaron, y claro, joder, no hay nada. Pues a los 4 a 2 los puse detrás, digo, detrás de eso, no, que vamos a salir en el plano, que da igual, mira a ver si se nos mete alguien por detrás. Es que no se ha metido nadie. Le la he puesto encima y salía moviéndose. Benín es un país donde no va mucha gente de turismo. No, muy poco. Fíjate, llegábamos allí, el primer hotel que estaban inaugurando, son anécdotas, ¿no? Entrabas al hotel y antes de llegar a la habitación, que era el estreno, ¿no?, que se estaba inaugurando, y ya salían las cucarachas antes de entrar. Antes de entrar ya estaban saliendo las cucarachas, unas sábanas con el Mickey Mouse de Walt Disney, cosas de esas. Les pedías una botella de agua, sí, te venía con la botella de agua amarilla y abierta. Si te he pedido agua mineral, hombre, no, esto es mineral, digo, mineral del pozo, hombre, que estas cosas, que todo, te entraba, te venía uno y te decía, ¿tiene teléfono en el hotel? El teléfono de la mesilla. Sí, se lo compro. Digo, ¿para qué quieres tú el teléfono? Dicen, hombre, el teléfono se lo engancho en el poste y cobro a la gente por llamar. Cosas de África. Cosas de África. ¿Te daban permiso para grabar este tipo de cosas? ¿Es fácil conseguir el permiso? Siempre que trabajas con brujos, siempre es el mismo sistema y el que hay que utilizar, el ego, alabarles. Eres el mejor de todos, ¿no? Sí, me han dicho que vengo desde muy lejos para verte, porque me han hablado de ti, eres el mejor. Y si eso normalmente, además de funcionar, que suele funcionar gratis. Ya si te intenta cobrar, después de todo lo que le has dicho, es que va a hacer una porquería de ceremonia que no va a merecer la pena. Ya. Es conocerlo. También los chamanes, cuando hablas con ellos o con los brujos, es lo mismo, es el choque de energía. Cuando hablas con él dices, puede ser bueno, puede no ser, o este es un estafador. Normalmente eso funciona, pero para entrar y que te lo permitan, es el ego. Vengo de muy lejos a conocerle, y es que nosotros vamos a grabar, pero es que va muchísimo. No puedes imaginar la gente que va a Haití o a África a hacer trabajos, pero grandes ejecutivos, para quitarse de enfrente compañeros, que quitarse competencia, para subir en sus trabajos, y cada día más. Y a unos precios que no estamos hablando ahora, un precio normal. Un trabajo de vudú hecho en Benín de $6.000 no te baja. Ahora vamos a ver un poco el mercado ese que hay con la magia. No lo hacen para los turistas. Todavía. Para el turista que paga sí lo hace. ¿Sí? Hombre, hay espectáculos para turistas que no valen para nada, son de tambores, musiquita y ya está, y bueno, pues muy bonito, ¿no? Muy folclórico. Pero para turistas sí, para gente que va buscándolo sí, porque van a eso, van buscando el trabajo. Y va muchísima gente buscando esos trabajos. Ya. ¿Lo hacen en épocas especiales o en cualquier momento que alguien le pida necesito hacer un trabajo? En cualquier momento. Lo único complicado es ponerles de acuerdo, porque como es todo el pueblo, y allí el tiempo no importa, que es una de las grandes ventajas de África, que el tiempo no importa, se ponen a hablar, hablan los jefes, habla el brujo, pasa la mañana, empieza aquello a 40 grados, todo el sol esperando, espérate, no, ya están a punto, pero tiene que venir el hijo, que es que está en el campo, ya viene el hijo, hablan, y al final ya a las 9 de la noche te dice que sí, que lo van a hacer. Pero lo único es el sistema, la paciencia, lo de siempre, paciencia y constancia y el ego, y conseguimos entrar en cualquier lado. 2:39, 1:39 en las Islas Canarias. Seguimos adelante. Queremos ver el mercado que hay en este asunto, ya veréis. En Radio Nacional tenemos las noches más llenas de misterio de la radio. Adelante, disfrútalas. Estás en Espacio en Blanco, con Miguel Blanco, en Radio Nacional de España. Con brujas y duendes. Desde Frankfurt nos felicitan, en alemán. David Caballero en Gualeguaychú, Entre Ríos en Argentina. Y en Indiana, en Estados Unidos también, para que veas los sitios donde nos están escuchando. A veces te he escuchado contar historias de lo que mueve este mercado de la magia. Ese era un informe de algunos compañeros también. Incluso hasta el esperma de los hombres. Sí. El esperma de los hombres se utiliza mucho para los amarres de magia, de que enganchar a una persona y que no pueda separarse nunca de ti.
Eso se utiliza muchísimo y está muy pagado, bueno, hay que conseguirlo. Está muy pagado y se utiliza sobre todo para eso. Lo de los amarres es algo, los trabajos que más se hacen son o amarres o quitar gente del medio. Esos son los trabajos de la magia, no se complican mucho más la vida. Y negocio, pues claro que hay negocio, todo esto se vende y si una gallina vale $5, si es para sacrificar te van a cobrar 200. ¿Sí? Claro, sí, y no la puedes comer luego. Después de sacrificarla o de hacerte una limpieza con ella, esa gallina no se puede comer, eso se tira todo. En sitios donde muchas veces no hay ni para comer, no hay nada. Y a la gente no se le ocurre, evidentemente, cogerlo, ¿no? A nadie se le ocurre cogerlos. Lo de los miembros de niños, totalmente verdad. Y sobre todo los albinos, los niños albinos, que son como los endemoniados, ¿no? Pues los niños albinos, los miembros de los niños, es lo más buscado para hacer magia negra. Y la magia negra, volvemos a lo mismo, dicen, no, símbolos de incultura. Símbolos de incultura, no, si lo están haciendo es porque les ha funcionado. Casualidad una vez. Pero si esto siguen haciéndolo a diario y pagando las cantidades que pagan cuando no tienen dinero absolutamente para nada, es porque eso funciona. Esta noche, en Espacio en Blanco... Ha habido alguna información gorda, muy importante, y importante más de una, en las cuales yo he tenido que pasar la información como una información que me han pasado mis colaboradores. El informe que estábamos manejando decían que las prostitutas en los preservativos evidentemente conseguían el semen de los supuestos clientes, lo preparaban y lo vendían en ese mercado negro a las brujas, a las hechiceras. Exacto, ese es uno de los lugares o uno de los medios donde más se trabaja la brujería y la hechicería, en el de la prostitución. La prostituta viene aquí, vienen de otros países del este, vienen con el miedo de que tienen que pagar una deuda, ¿no? Aquí no, aquí vienen con el miedo de que van a matar a toda su familia, con la brujería. A través de la magia, ¿no? A través de la magia y la brujería. Vienen con ese miedo, y ese miedo aquí existe, y les hacen ceremonias de brujería, y les tienen amuletos, les tienen los famosos muñecos vudú. Siempre yo he visto muñecos vudú y fotos de las personas, y no es sugestión, pero yo los veo iguales cuando ves eso. Igual que la persona, dices, de los mismos gestos, y está hecho con un trozo de lana, con un trozo de pelo suyo, y exactamente igual, o muñecos atravesados con clavos, con unos clavos enormes atravesados, y ves a la gente cojeando, y dices, ¿no será esta la del muñeco a la que he visto que entra cojeando? Cosas que dices, bueno, ¿por qué funciona? ¿No será que te estás volviendo muy, muy creyente después de haber visto tantas cosas? Después de verlo sí creo en ello, creo que tienen poder, creo que tienen el poder. Lo que sé que puede llegar solo hasta cierto punto, como te metas más, terminas mal de la cabeza. Terminarías mal de la cabeza si empiezas a meterte y te arruinan como lo de las mafias nigerianas. Te terminan arruinando como han arruinado a millones de personas por el miedo. Como termines metiéndote y creas en todo esto a pies juntillas, tienes el problema de tu vida. Ya. Decíamos también en ese informe que los genitales de un hombre que ha sido macheteado, un muerto otra vez un machete, valen también hasta $10,000 en el mercado. Yo los he visto en el mercado, ahí dices tú, yo los he visto en Zimbabue, los he visto en mercados, vendiendo piernas de hombre, vendían piernas. ¿Qué me dices? Vendían piernas de hombre, normal, y eso se vendía en un mercado. Eso se vende, eso tiene su gente que compra. Si no hay cliente, no vas a vender una pierna en Zimbabue, no vas a vender una pierna en un mercado. ¿Y las autoridades? O en el Zaire. Las autoridades, pues es la policía, que estamos hablando de las policías más corruptas del mundo y que son peores que ellos aún. O sea, aquí no hay control sobre eso. Y aparte, si les quitamos eso, que es lo único que tiene esa gente, le vamos a quitar la magia, le vamos a quitar esto, pues ¿qué les queda? Por ejemplo, en el Zaire el ejército no cobra sueldo, el ejército vive de lo que le quita a la gente. Lo estás diciendo tú, ¿eh? Yo no digo nada. Sí, pero cosas de ese tipo. Y estamos hablando de uno de los países más ricos del mundo. Diamantes, ¿verdad? Coltán, todo. Tienen absolutamente todo. Están sentados sobre un trono de oro y es un pueblo miserable. La gente normal es miserable. Pues esas son las cosas que dice, bueno, ¿qué tienen? La magia para defenderse. Hay quien dice que toda esa magia está controlada para dominar al pueblo. Cuanto más incultura, cuanto más miedo tengan, mejor, porque no van a avanzar. ¿Tú crees que puede ser así? Hombre, fíjate, François Duvalier en Haití, ¿qué es lo que hizo? Lo primero entra en el gobierno, traerse 400 brujos de África.
los 400 brujos más potentes, creó la policía, los tontolmacutes, los hombres del saco. Hablabas de ellos el otro día en el programa, sí. Sí, que son tremendos. Era la policía que tú entraban en tu casa, te llevaban y no te volvía a ver nadie. Pues creó una religión de miedo, un gobierno de miedo. Creó el François Duvalier en Haití. Dicen que firmó más de 200.000 sentencias de muerte. Firmó más otros 200.000 que matara sin firmar nada. Imagínate lo que sería eso. Y luego ya creó, pues, es un régimen vitalicio, que su hijo iba a ser el heredero, que fue el Jean-Claude, y todas estas cosas que dices, bueno, ¿por qué funcionó el vudú y funcionó Duvalier? Que ni los americanos se atrevieron a tocarle, ¿eh? Ni los americanos. Porque claro, los americanos apoyaban a Haití, por eso pusieron a Duvalier. Dice, este es un hombre culto, era médico, este señor nos puede valer para nuestros intereses de la American Sugar Company y cosas de estas. Y Duvalier se rebeló y dijo que no, y creó la religión oficial de Haití, el vudú. Hoy en día la religión oficial es el catolicismo, el 80% son católicos. Cuando me dicen eso, dicen, no, hoy el 80% son católicos. Digo, ya, y el 100% vudú. Buduistas. También se hablaba de que Fidel Castro tenía, desde Cuba, tenía su galdero y los brujos en África, Mozambique o no sé qué país era, ¿no? Exacto, sí, en Angola. Como estuvieron trabajando mucho allí también los cubanos, tenían sus trabajos allí. Tenían sus trabajos, trabajaban con brujos, con hechiceros y con los calderos, que eso ya dentro de la santería es donde, ahí sí es donde se echan los trozos de personas y donde se hacen los trabajos de verdad potentes, en un caldero de santería. Y escucha, ¿no persiguen las autoridades ese tráfico de niños, ese tráfico de órganos que se van a utilizar, la gente albina que utilizan tristemente para los rituales mágicos? Tristemente, pues fíjate, no se persiguen ni para rituales mágicos ni para tráfico de órganos. Sobre todo Mozambique, que es de los que más están moviendo el tráfico de órganos. No se mueve nadie pregunta, porque al final, ¿dónde van? Pues van a alguien que tiene el dinero para pagarlo. Es tan triste. La falsa civilización, lo que falsamente llamamos la civilización. 12:49, 1:49 en las Islas Canarias. Todavía tenemos más cosas que contaros. Hay un poquito de música que creo, vamos a escuchar un poquito de esa música también tuya. ¿Dónde es esto, me decías? En Abomey, la capital del vudú, la capital del vudú, de Benín. Exacto. Vale. Como digo, 12:49. Luego vamos a escuchar un ritual de exorcismo que grabaste. Una cosa que es muy difícil de entrar a grabarlo en las afueras de Dakar, en Senegal. Se grabó una ceremonia de exorcismo que era de lo más, no te puedo decir que chistoso, porque lo que ocurría allí dentro, iban montones de mujeres con el marido de la mano, la llevaban allí, estaban sentados en un patio, iban entrando a un cuarto, y allí en el cuarto, que mi mujer tiene el demonio dentro. Pues le decía el marido. El marido. Y ahí salía el brujo, un señor de 2 metros, 150 kilos, y empezaba a dar las palos mientras la sujetaban entre 2 o 3. Vamos, que al tercer palo se les iba el demonio, ¿eh? Ya decían, no, que ya se me ha ido el demonio, no me siga sacudiendo usted. En una habitación que había a lo mejor 10 o 12 mujeres y 20 tíos allí aporreando para sacarles el demonio. Eso ya es más brujería islámica, porque el brujo, ese Ibatu, no se me olvida el tipo, aquel era tremendo, era verlo entrar y ya daba miedo. No nos dirigía la palabra, pero claro, él quería salir. Es que te van a conocer y va a venir más gente de todo el mundo a esto. Es la mano izquierda. No hay que creer, pero hay que estudiar. Yo creo en lo que veo y he visto muchas cosas. Por eso estás aquí. Nos vamos precisamente hasta Senegal, ese país también donde ocurren cosas curiosas. Escuchad. Seguimos viaje. Nuestro destino, Senegal. Más concretamente, la isla de Gorée. Los hombres eran capturados en el interior del continente para ser trasladados más tarde a la costa, a la tristemente famosa isla de Gorée, frente a la ciudad de Dakar, en Senegal, donde se almacenaba la mercancía humana hacinada hasta que llegaba el bergantín que los transportaría finalmente en su último viaje. Pero lo que no sabían los captores es que la mayoría de los hombres que aprisionaban en las costas de África Occidental eran de las etnias Fon, Yoruba y Mandinga. Las 2 primeras pertenecían a la raza de magos y hechiceros más potentes del continente negro,
y los mandinga eran guerreros altivos, admirados y temidos en todo el territorio. Esto nos da una idea de la gente y las creencias que se exportaron al mar Caribe para mezclarse con las culturas y las religiones autóctonas que tenían un mismo sentimiento, el de dos mundos oprimidos que odiaban al hombre blanco. Tras ser capturados en el interior de África Occidental, los esclavos eran trasladados a la isla de Gorée, en la bahía de Dakar, en Senegal. Aquí existían las tristemente célebres casas de los esclavos, donde se almacenaba la carne humana hasta que tenían el peso suficiente para la travesía transoceánica. Este peso estimado era de 60 kilos, pues durante el viaje cada hombre perdía un tercio de su masa. En los barcos negreros había una capacidad aproximada de 200 hombres por barco. Iban 400 esclavos, pues durante la travesía morirían más de la mitad. Esta fue la dureza y una de las páginas más oscuras de la historia de la humanidad, que se escribió durante más de 300 años, pero que aún, hoy en día, en algunos países, sigue existiendo la esclavitud. Nuestros compañeros nos han dado más datos del mundo que hoy estamos visitando. Pero hay mucho más por descubrir. Será un fragmento de uno de los documentales que habéis hecho, sí. Lorenzo Fernández Podía la voz. Sí. Ahí estabas tú contando un poco. Exacto, el guion es mío. África Mágica. África Mágica. En Gorée, que estuvimos en la isla de Gorée, exacto. Qué sitio tan increíble, ¿eh? Sobre todo esa puerta, la puerta sin retorno. Sin regreso, sí. Esa visión de encontrar al final de una plaza donde vendían a los esclavos, ver esa puerta, ver el mar, que ahí esperaban los veleros para cargar y llevárselos, ya no volverían a ver su tierra más. Capacidad para 200, iban 400, sí. Primero los engordaban como si fueran animales. Claro, porque tenían que pesar mínimo 60 kilos para aguantar la travesía, se estimaba que perdían un 20% durante el viaje. O sea que para que vivieran tenían que pesar al menos 60 kilos, se los engordaban allí, pero fíjate que vivían, tú has visto la casa que hay, hay como lugar, una placita que es donde vendían, sí. Y luego arriba vivían los dueños y debajo estaban los establos donde tenían a los esclavos, que en 30 metros pues tenían metidos 50 esclavos. Y había paja en el suelo, les sacaban solo a andar un rato al día y ya está. Me contaban que visitó Mandela, visitó la casa de Gorée, la casa de los esclavos, y salió llorando de allí. Yo he visto muchos americanos, sí. Afroamericanos que iban allí a ver a sus antecesores, ahí salieron de allí, pero a lo mejor hace 3 o 4 generaciones habían salido desde allí. Y como decías en el reportaje, ¿de dónde surgía el inicio de la esclavitud? ¿Eran los tuaregs o el mundo de los árabes más arriba del norte? Claro, los tuaregs son cazadores de esclavos desde Egipto. Cazaban ya esclavos para las pirámides, los tuaregs. Y es lo que han hecho, es un pueblo extraño, dice, bueno, mítico, parece romántico, un pueblo maravilloso. Los tuaregs han sido cazadores de esclavos toda la vida, luchadores, no tienen patria porque no quieren pertenecer a ningún país, pero es triste, yo los he visto en el mercado de Maracoe vendiendo espadas que ponía hecho en Toledo. ¿Sí? Y las estaban vendiendo porque no tenían nada ya para vivir. No les querían, ahora es cuando no les querían en ningún lado, el mercado en Maracoe. ¿Maracoe dónde es? Maracoe está entre Burkina Faso y Benín, en la frontera. Bajan de las montañas a vender algo, a vender los camellos famélicos. Claro, ya no pueden cazar esclavos, pero se ha estado cazando esclavos hasta el 1850. Vale, ellos comenzaban ese mercado, llegaban a estos lugares y la gente que traían eran Fon, Yorubas, que era gente dura, ¿no? Mandingas, Fon, Yoruba, Mandingas, eran brujos y guerreros. Lo que llevaban, los Mandingas eran guerreros y el Fon y Yorubas eran los brujos más potentes. Claro, esa gente te la llevas a Haití. Lo que no sabía ni veía nadie es que cuando entraban en la bahía de Haití todos se ponían nerviosos. La entrada a Puerto Príncipe, la bahía, es la cabeza de una serpiente abierta. Tú lo míralo en un mapa y es la cabeza Obá, la serpiente vudú. Y todos cuando entraban dicen, ¿dónde hemos entrado? Estaban en su mundo, en un mundo que su religión, el vudú, la mezclaron con la santería y con la religión, el cristianismo y la religión de los caribes, de los indígenas nativos, que eran caníbales. Y a toda esa mezcolanza ponle el odio al hombre blanco. Así nació el vudú más peligroso y más asesino del mundo.
Decíais también en ese reportaje, te quedas un ratito más y hablamos, sí, tratamos de sacar conclusiones y escuchamos ese exorcismo, ese ritual. ¿Todavía sigue habiendo esclavos en el mundo? Sí. ¿Se siguen vendiendo esclavos? Totalmente. En zonas de Mauritania, del sur de Marruecos, de Argelia, se siguen vendiendo esclavos. Sigue trabajando gente en esclavitud. Esclavitud ha habido siempre, igual que en América, que era con los caucheros, que era el endeudamiento. Tú pedías un dinero para sobrevivir, ir trabajando, y como no sabías contar, pues cada vez debías más dinero. Y era para toda la vida. Ya ibas a estar para pagar ese dinero trabajando toda la vida. Y aquí sigue siendo lo mismo. Tú entras, te voy a dar un dinero para que puedas comer y te quedas a trabajar. Y se quedan trabajando ya toda la vida. Son esclavos. En Tombuctú se siguen moviendo todavía esclavos y mercados de esclavos soterrados, no a la vista como se hicieron en sus épocas, pero siguen siendo lugares donde... Si es que hace 4 días, en 1850, se abolió la esclavitud. Tengo entendido que había ONGs, organizaciones no gubernamentales, que estaban comprando a niños y a gente esclavo para sacarlas de la esclavitud en esos lugares. Sí, es la única manera. Es la única manera, porque si quieres luchar contra ello, no vuelves.